Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Aquí venimos a resolver un ejercicio más de física, calor y ondas. En este caso, vamos a resolver este que nos pide ya el flujo eléctrico en una superficie. Entonces vamos a leer el ejercicio. Un campo eléctrico uniforme que tiene una componente I positiva y una componente J positiva cruza una superficie de área denominada. Nos piden hallar cuál es el flujo a trazar de esta área si la superficie se ubica en el plano YZ, cuando el plano se ubica en XZ y cuando el plano se ubica en XY. Entonces lo primero que haremos va a ser graficar. Entonces aquí ya tenemos graficado. Ahí. Aquí. Entonces aquí ya tenemos graficado. Entonces, el primer caso nos estaba diciendo que graficáramos en el plano YZ, como lo tenemos aquí en el plano YZ. En el segundo nos estaba diciendo que graficáramos un plano en el plano XZ. Y por último, nos están pidiendo que graficáramos en el plano YX o XY. Entonces, lo primero que podríamos hacer es hallar el vector superficie de cada uno de estos planos. Entonces lo haremos con un color negro. Entonces, el vector superficie en el primero, el vector superficie sale perpendicular a la superficie. Pero en este caso tenemos dos componentes, la componente I y la componente J. Entonces en la componente I, el vector superficie saldrá perpendicular a la superficie. En este caso sería algo tal que así. Pero en la componente J nos va a salir que el vector superficie es así. En el segundo caso va a ser exactamente lo mismo, perpendicular a la superficie y perpendicular a la superficie tanto en I como en J. Y por último, aquí también nos va a ser perpendicular a la superficie, dibujémoslo aquí, y perpendicular a la superficie. Listo. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, bueno, ya lo tercero, va a ser dibujar el campo eléctrico que va a pasar por esa superficie que nos dice que tiene una componente en I y J. Entonces, el campo eléctrico va a venir tal que así, atravesando la superficie. Y en todos va a ser igual. Y por último en este. Listo. Entonces en otro color vamos allá los ángulos que se forman con el vector superficie y el vector del campo eléctrico. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. En este caso, el campo eléctrico viene atravesando perpendicularmente al área de la superficie y el vector unitario de la superficie también viene perpendicular. Nos va a formar un ángulo de 0 grados. Pero en la componente J se está moviendo, va hacia arriba y el flujo eléctrico va perpendicular a la superficie. Entonces aquí nos está formando un ángulo de 90 grados. Esos son los dos ángulos que nos está formando en el plano YZ. En el segundo nos está formando otros dos ángulos. Entonces, otra vez, el campo eléctrico viene atravesando perpendicularmente a la superficie, pero el vector unitario de la superficie también va, va de paralelo ahí. Entonces nos da un ángulo de 0 grados. 0 grados. Y en la componente J, el vector superficie va perpendicular aquí. Entonces nos está formando un ángulo de 90 grados. En este caso, el campo eléctrico va atravesando y nos está formando nuevamente dos ángulos. Un ángulo aquí que es de 90 grados
y otro ángulo en este lado que también de igual manera es de 90 grados. Listo. Ya teniendo esto podremos deducir el flujo que atraviesa cada superficie. En el primer caso, en A, en A, sabemos que el flujo del campo eléctrico va a ser igual, a el campo eléctrico por el área. Entonces, el flujo, en este caso el flujo va a tener dos componentes, tanto en I como en J. Entonces sabemos que el campo eléctrico va a tener sus dos componentes, en I y en J. Entonces diremos que A por el coseno del ángulo que nos dio en la componente I, que nos dio 0 grados, por el área. Y aquí B por el coseno nuevamente de 90 grados por el área. Entonces, sabemos que el coseno de 0 grados esto es equivalente a 1 y el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, esto nos daría 0 y eso nos daría A por el área. Entonces, el flujo eléctrico total que va a pasar en el plano YZ va a ser igual al flujo eléctrico que pasa en I más el flujo eléctrico que pasa en J. Eso nos daría que es igual a A por el área. En el segundo caso, en B, entonces otra vez el flujo eléctrico que pasa por los planos X, Z, va a ser igual a el flujo eléctrico que pasa por la componente I más el flujo eléctrico que pasa por la componente J. Entonces, la componente I nos dará que es igual a el AA por el coseno de 90 grados, porque eso nos dio el ángulo en la dirección I, y que el flujo eléctrico que pasa por la dirección J va a ser igual a B por coseno de 0 grados por el área. Entonces, nuevamente, sabemos que el coseno de 90 nos dará 0 y el coseno de 0 nos dará 1. En este caso nos daría que esto es 0 y esto es B por A. Entonces el flujo eléctrico total va a ser igual a la suma de estos dos, que nos daría B por A. Y por último, en el caso C, que nos está pidiendo que el flujo eléctrico que pasa por el plano YX, teniendo que tener una componente en I y una componente en J, y las dos están formando un ángulo de 90 grados. Entonces, anotamos que el flujo eléctrico que pasa por el plano XY va a ser igual al
al flujo eléctrico que pasa por la componente en I más el flujo eléctrico que pasa en la componente J. Entonces, la componente I va a ser igual a el flujo eléctrico, al campo eléctrico que pasa por este plano, y nos está formando con el vector superficie unitario un ángulo de 90 grados. Entonces diremos que A por coseno de 90 grados por el área. Y la componente en J del flujo eléctrico va a ser igual a B por el coseno de 90 grados por el área. Ya sabemos, como los ha venido sucediendo en los anteriores, que el coseno de 90 grados es 0. Entonces, el flujo eléctrico total en el plano XY va a ser igual a 0. Muchas gracias por estar hasta este momento del video. Espero que les guste y les sirva mucho. Bueno, ya para concluir, porque tenemos que concluir. Entonces, en A, en B y en C, cuando el plano, entonces en A, cuando el plano está en YZ, en B cuando el plano está en XZ y en C cuando el plano está en XY. Entonces, el plano cuando está en YZ, bueno, entonces, en A, el flujo eléctrico cuando está en YZ va a ser igual a A por el área. Cuando el flujo eléctrico cuando está en ZX es igual a B por el área. Y el flujo eléctrico que pasa por XY va a ser igual a 0. Ahora sí, muchas gracias por estar hasta este momento del video. Hasta luego.